Bien amigos, hoy es 21 de diciembre 2021. Anticipadamente quiero desearles de todo corazón que tengan una feliz Navidad con sus familias. Desearles tal vez un próspero año también. Aquí los invito a que vengan a Cali a la mejor feria que ahora por fortuna permite otra vez retomar los escenarios públicos por este asunto del COVID. Esperemos que esto no cambie. En fin, hay un colega que me planteó una duda en relación con este asunto de las causales de incompetencia y que me parece muy importante socializarlas con ustedes. Porque muchas veces se preguntan, ¿y en qué momento voy a plantear una causal de incompetencia? Si puedo hacerlo en la formulación de imputación o debo hacerlo cuando se formula la acusación. Bueno, miremos lo siguiente. El artículo 43 de la Ley 906, el Código de Procedimiento Penal, dice que las partes podrán controvertir la competencia del juez únicamente en audiencia de formulación de acusación. Pero si se lee el texto siguiente, que es el artículo 54 de esta misma codificación procesal, señala lo siguiente, dice, definición de la competencia, trámite, cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirla, quien en el término improrrogable de 3 días decidirá de plano. Y subrayo lo siguiente, igual procedimiento se aplicará cuando se trate de lo previsto en el artículo 286 de este código, es decir, la formulación de imputación, y cuando la incompetencia la proponga la defensa. Y es que me sucedió otrora una situación parecida cuando asistía a un oficial de la policía en la que se le llamó para formular imputación de cargo. Yo le solicité al juez de control de garantías esta causal de incompetencia o se la puse de manifiesto. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta lo siguiente, no es allí que entra a resolverla el juez de control de garantías. Queda allí en stand-by. Y después es que en la audiencia de formulación de acusación es que se entrará a controvertir definitivamente. Recuerden ustedes que la norma procesal señala pues en materia de la formulación de acusación que según el artículo 338 dice que el trámite del 339, abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado del escrito de acusación a las demás partes, concederá la palabra a la Fiscalía, Ministerio Público y Defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, entre otros aquí, porque habla de impedimentos, recusaciones, nulidades si las hubiere, y las observaciones al escrito de acusación, pero primero arranca con las causales de incompetencia. Entonces, si es el juez el que la provoca, pues el trámite dice aquí el artículo 55 así: se entiende prorrogada la competencia si no se manifiesta. Óigase bien, hay un principio de convalidación, es decir, si no la propone nadie, entonces se entiende prorrogada esa competencia. Dice, si no se manifiesta o alega la incompetencia en la oportunidad indicada en el artículo anterior, salvo que ésta devenga del factor subjetivo
o esté radicada en funcionario de superior jerarquía. Dice aquí el inciso segundo: en estos eventos el juez de oficio o a solicitud del fiscal o de la defensa de encontrar la causal de incompetencia sobreviniente en audiencia preparatoria o de juicio oral, remitirá el asunto ante el funcionario que deba definir la competencia, para que éste en el término de los 3 días adopte de plano las decisiones a que hubiere lugar. Entonces, aquí hay una cuestión de jerarquía. Si es un juez municipal que la provoca, entonces entraría a resolver el juez del circuito. Si es el juez del circuito, entonces el superior es el juez especializado. Y si es el juez especializado, pues ya sería el tribunal. Ese es el orden de jerárquico para resolver entonces la causal de incompetencia. Luego, así las cosas, entonces, no es que exista contradicción en la norma. Si se lee rápidamente, pues diríamos que si el artículo 43 dice que solamente las partes podrán controvertir la competencia en la acusación, cuando leemos el 54, pues se dice que el igual procedimiento se aplica cuando es la defensa que lo hace en la audiencia de imputación. Pero puede, como repito, si lo hace allá, pues lo deja latente. Después, en esa formulación de acusación, pues insistirá en lo mismo y ahí entrará entonces a resolverse. Hay otro tema aquí que me parece de trascendental importancia en relación con esto, porque el colega que me hace la inquietud me dice lo siguiente. Él me hace referencia a un link donde dice justiciamilitar.go.co IRJ. Dice, una pregunta, dice: cuando un miembro de la fuerza pública pide dinero por un servicio o por no ejecutar una actividad propia del cargo, ¿estaría cometiendo algún delito penal militar? Y dice así, ahí se responde, dice: a ningún funcionario le es permitido pedir dinero o da vida por su servicio, tampoco por dejar de hacer algo propio de su actividad. Si el miembro de la fuerza pública ejecuta alguno de estos actos, estaría incurso en el delito de concusión y su juzgamiento sería competencia de la justicia penal militar. Allí, en torno a esta pregunta, pues eso tiene tanto de largo como de ancho, y vamos a mirar lo siguiente. No estoy de todo de acuerdo que eso sea el resorte de la justicia penal militar. Yo aquí, el enfoque que he hecho en este canal de YouTube, pues ha sido particularmente sobre temas muy propios del procedimiento penal de la ley 906, de la ley 1098-2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, por la experiencia que he tenido. Pero también trabajé en la Justicia Penal Militar, Policía Nacional Metropolitana de Cali en los últimos años, y conocí de propia mano pues el tema de estos casos, porque esa era mi función que me correspondía como juez de instrucción penal militar. Les recuerdo que ahora, antes, pues las legislaciones que se manejaron, diferentes de ellas, porque, por ejemplo, recuerdo la ley 522 del año 2000, que ese tiene un enfoque parecido pues con la ley 599 de 2000, que es el Código de Procedimiento Penal Ordinario, pero ahora está la ley 1407 de 2010, que es el Código Penal Militar, y pues mencionando muy brevemente, antes el decreto 2550 del 88, y por allá un decreto 250 que era el Código de Justicia Penal Militar del año 58. Pero mire lo que dice el artículo 3 sobre los delitos no relacionados con el servicio. Y luego miramos entonces la jurisprudencia sobre el fuero penal militar, que es la sentencia C358 del año 97, magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.
delitos no relacionados con el servicio. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, leo el artículo segundo para que ustedes entren en el contexto, delitos relacionados con el servicio, y esto va de acuerdo con el artículo 221 de la Constitución Política del 91. Son delitos relacionados con el servicio aquellos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo dentro o fuera del territorio nacional, cuando los mismos se deriven directamente de la función militar o policial que la Constitución, la ley y los reglamentos le ha asignado. Por eso entonces hay que revisar los artículos 217 y 218 supra. Y dice el artículo tercero, delitos no relacionados con el servicio así. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en ningún caso podrán relacionarse con el servicio los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad, o aquellos que atenten contra el derecho humanitario, o entendidos en los términos definidos en convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia, como son por ejemplo la Ley 16 del 72, la Convención Americana y la Ley 74 del 68, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la fuerza pública y que por su sola comisión rompe el nexo funcional de la gente con el servicio. Insisto, conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la fuerza pública. ¿Y cuál es la función constitucional de la fuerza pública? Según entonces los artículos 217, las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. La policía, según el 218, que es un cuerpo armado permanentemente de carácter civil a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Entonces, cuando se revisa esta decisión de la Corte Constitucional C358 del 97 como precedente judicial, me encuentro por acá pues que por internet aparece un boletín de la Universidad del Rosario número 01/2015, fechado 27 de enero del 2015. Y entonces ese documento dice: en la sentencia C358, la Corte señala que si el miembro de la fuerza pública, así se encuentre en servicio activo, ha cometido el crimen al margen de la misión castrense encomendada, artículos 217 y 18, lo cito yo, el solo hecho de estar en servicio activo no lo exime de ser sometido al derecho penal común. Es que el fuero penal militar es una excepción al juzgamiento ante la justicia ordinaria, pero eso tiene unas condiciones especiales, porque de lo contrario, pues todo diría que se podría cometer abusos frente a conductas que deben de ser juzgadas por la justicia ordinaria y no por la penal militar, como por ejemplo el caso Javier Ordóñez, sucedido en el CAI Villaluz de Engativá, por allá el 9 de septiembre del 2020. Eso fue un hecho que puso en un caos al país frente a ese atropello cometido contra este ciudadano, se juzgó a esos policiales por los delitos de homicidio agravado y tortura.
Entonces, en ese momento se discutía, bueno, eso es competencia de la penal militar. Pues no, eso absolutamente no, para nada es competencia de la penal militar. Además, porque hay claras conductas que jamás pueden ser juzgadas o procesadas en la justicia penal militar, como por ejemplo torturas, desaparición forzadas, los delitos de carácter sexual, los delitos de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, los que le acabo de mencionar pues en el artículo 3. Y esencialmente la norma dice conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la fuerza pública y que por su sola comisión rompe el nexo funcional del agente con el servicio. Estoy llenándome de razones para poderle responder a la pregunta que me hace el colega, y además de ello me manda ese link en la que aparece allí esa situación jurídica que les acabé de mencionar. En la petición de Dávidas, o sea, la JI, por parte del policial en función del servicio. Creería yo que lo que pasa es que la sentencia de la Corte Constitucional C-358 del año 97 dio lugar a mucha confusión, porque si leemos una parte de allí también dice, dentro de la misma, abro comillas, un delito está relacionado con el servicio únicamente en la medida en que haya sido cometido en el marco del cumplimiento de la labor, es decir, del servicio que ha sido asignado por la Constitución política y la ley a la fuerza pública. Entonces, ahí entonces uno queda como así, bueno, y entonces al fin, ¿qué? Y comillas más adelante dice, ello significa que en todos aquellos casos en los que no aparezca diáfanamente la relación directa del delito con el servicio, habrá de aplicarse el derecho penal ordinario. Casi que podemos decir que hay una situación de preferencia para que el asunto sea asumido por la justicia ordinaria cuando no haya claridad, y así lo dice la sentencia, en relación pues con la relación con ese servicio. Pero es que, para irle respondiendo al compañero, a la policía cuando estaba en la justicia penal militar, habían casos que los entrábamos a examinar y pues había que asumirlos, y lo puedo decir con mi experiencia, puedo decir lo siguiente: atendía asuntos estrictamente relacionados con el fuero penal militar, por el fuero militar, es decir, los delitos, por ejemplo, contra el servicio, abandono del puesto, abandono del servicio, los delitos de ataque al superior, ataque al inferior, el delito del centinela, la deserción incluso de algunos jóvenes que prestan el servicio militar, bachilleres. Esos delitos son estrictamente relacionados pues con la función como tal de la fuerza pública. Pero habían otros delitos comunes que no. Pero, por ejemplo, si se da en un caso dígase que el policial está en servicio activo, que en la minuta de servicio le asignaron el primer turno, el segundo, el tercero, el cuarto turno, en el perímetro tal, como ahora dicen ellos, entonces que está de servicio en el cuadrante. Si en desarrollo de esa función policial sucede un enfrentamiento con unos delincuentes y son dados de baja, pues obviamente que eso pasa a ser competencia estrictamente de la justicia penal militar, porque es en desarrollo de esa misión constitucional que está prestando para asegurar la convivencia y la seguridad ciudadana. Para eso está el policial en las calles. Y también incluye, por ejemplo, situaciones de lesiones personales, los abusos de autoridad.
delitos que se pueden cometer en desarrollo. Los delitos contra la administración pública también suceden. Peculado por apropiación, peculado culposo. El policial que en desarrollo en cumplimiento de ese servicio bota el arma de dotación. Bueno, entra a responder por peculado culposo. O que se apropia de bienes que le han sido encomendados en su custodia, será peculado por apropiación. Ahí calza. Entonces que encaja esa situación para que sea el resorte de la justicia penal militar. Pero cuando son desbordados en incrementar escúcheme lo que voy a decir, incrementar el bolsillo con actos de corrupción, pues yo diría que eso no tiene por qué ir a hacer competencia a la justicia penal militar. La concusión, acá es un delito contra la administración pública, y que si lo comete un particular estaríamos hablando de la extorsión. La concusión es el que exija una contraprestación, un dinero. Si por ejemplo, en lugar de ponerlo o dejarlo a disposición de la autoridad judicial competente, negocia su libertad, ahí diríamos que esa no está dentro de su función policial. Su obligación es ponerlo y dejarlo a disposición de la autoridad judicial competente, no arreglar por debajo de cuerda el caso y entonces dejar en libertad a esa persona. Eso haría que está desbordado con su misión constitucional como tal. Eso sería objeto de discusión, claro que sí. Otros me dirían, no, Miguel, estás equivocado. Puede ser que esté equivocado. Y conocí asuntos en la penal militar, sí, por concusión, policiales que en cumplimiento de ese servicio pedían dinero, pero llegó el momento en que tocó empezar a enviar esos casos a la justicia ordinaria por esta decisión C358 del 97 y otras que entraron en ese momento. Lo que pasa es que diríamos que pues obviamente esto lo puedo decir y entre comillas, de que muchas veces hay resistencia de la justicia castrense dejar ir el asunto para competencia a la justicia penal ordinaria, porque entonces diría, ¿qué hacen entonces los funcionarios? ¿Qué se ponen a hacer? Se quedan sin trabajo. No, asuntos que pues no diría que allí en esas circunstancias entonces le encuentran como la talanquera a no dejar ir el asunto a la justicia ordinaria. Hay muchos intereses, indudablemente, en relación jerárquica de mando. Eso no hay que, para nada desconocido. Y siempre esto va, ahora, muchas veces tienen incidencia desde la misma alta jerarquía del gobierno, presidencia, ministro de defensa, ministro del interior, ministro de justicia y así fiscal general de la nación y así sucesivamente. Ustedes se imaginan ese caso de Javier Ordóñez en manos de la justicia penal militar. Pues dirían, no, hermano, es un asunto muy complicado y ese tema va para la justicia ordinaria de inmediato, como así se resolvió, y el fiscal general de la nación inmediatamente asumió orden de arriba, cójase usted, porque obviamente esto en manos de la justicia castrense, pues las críticas se vienen porque, como hay que reconocer también, muchas veces no creen en la justicia castrense. Aquí se dio un caso muy sonado. Lamentablemente los asuntos se les echa tierra y se pasan al olvido. Y eso fue un tema muy grave por parte de un coronel del ejército de alta montaña en el tema del asesinato de
de los miembros de la SIJIN que entraron, iban a hacer un procedimiento y ya los ajusticiaron. Y eso tuvo un rifirrafe el tema de si eso era la justicia penal militar o era la justicia ordinaria. Y eso fue el caso, el primer casito que acá con entrada en vigencia de la ley 906 de 2004 le correspondió a un juez penal del circuito especializado, y eso era pues el boom. ¿Por qué? Pues porque ahí se estrenó el sistema acusatorio de la 906. Que no recuerdo bien el nombre del teniente coronel, pero todavía está detenido pagando ese asunto. Pero eso fue complicado allí. Entonces, temas como ese, cuando son de connotación nacional, pues ahí viene entonces la polémica, ¿no? Bueno, pero ya finalmente, resumiendo el tiempo aquí, pues la invitación mía es a que lean detenidamente la sentencia C358 del 97 del magistrado Eduardo Montealegre Liné, Eduardo Cifuentes Muñoz, porque tengo en mente al doctor Montealegre, la sentencia C888 del 2001. Esa es una sentencia de la Corte Constitucional C1180, la de sentencia de unificación SU 1188 del 2001, sobre el tema de las conductas por omisión, muy importante en la justicia castrense, que la invito, también les hago la invitación a que la revisen. C1188 del 2001 del doctor Eduardo Montealegre Liné, conductas, posición de garante y el tema de las conductas por omisión. Interesante también ahí ese debate que se dio en esta sentencia SU, aquí se las dejo, SU 1188 del 2001. Mis queridos amigos, espero que esto les sirva como un punto de orientación. Creo que pensaría mejor que de pronto el otro año, pues transmito la experiencia que he tenido con la justicia penal militar, que sería bueno también abordar allí unos temas puntuales. No lo he hecho casi, pero pues sí, podría hacerlo, porque esa es una jurisdicción pues especial también, de la que muy pocos abogados ejercen. Lo mismo pasa con infancia y adolescencia, la 1098. Siempre todo es casi enfocado con la 906 de 2004, pero infancia y adolescencia, incluso ahora con este asunto de la jurisdicción indígena, la 246, que habla de las jurisdicciones especiales, jurisdicción indígena. Para finalizar, pues me causa sorpresa el tema de la aprobación en el Congreso de la República, la ley de fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Algunos temas allí no me parecieron pues equitativos y bajo el principio de igualdad, y que vieron cómo muchos senadores se opusieron, porque es más un populismo punitivo y una sanción a la represión social, a la protesta social justa. Entonces, muy puntualmente el tema del artículo 36, cuando les decía y les invito para que vayan y revisen esos tres temas, esas tres o cuatro conferencias que hice sobre el fortalecimiento de la justicia, seguridad ciudadana, propuesta por el ministro de Defensa, apoyado por el ministro del Interior y el de Justicia. El artículo 33, sobre que como va a quedar ahora, antes diríamos que los indígenas entonces no tienen derecho a ningún causal de ausencia de responsabilidad. ¿Cómo así? Que porque entonces le han dado la formación después de que han caído un error de prohibición, y entonces a la próxima, si comete un acto, entonces ya no le calza ni siquiera cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad. ¿Cómo así? ¿Cómo que se agrava la conducta cuando se atenta contra un miembro de la fuerza pública? ¿Y qué pasa entonces si es al contrario? Si en ese acto
del servicio atentan dolosamente contra un ciudadano. Entonces, bueno, ahí dejemos este punto finalmente. Vayan allá, por favor, y les dejo de tareita que se lean, que examinen y revisen esas últimas conferencias. Chao.